Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Agradezco a Ana y al equipo del SECAM por la invitación a este foro. Quiero suplicarles un poquito de paciencia, de resistencia. Voy a intentar platicar algo respecto a las... Bueno, se me pidió que hablara sobre el estatuto comunal, pero quisiera hacer antes una reflexión respecto a las vías preventivas y colectivas que podemos hacer, porque en un contexto en donde hay un paquete de reformas que no es otra cosa que el despojo legalizado, como ya lo han reflexionado muy bien aquí los compañeros, en un contexto en donde hay iniciativas en el Congreso que todavía están estancadas ahí, que están buscando desaparecer la propiedad social y convertirla en dominio pleno, privatizarla, está ahí. Y en un contexto también en donde hay una iniciativa que busca acelerar el Plan Nacional de Infraestructuras, tumbar un derecho que tienen las comunidades en el amparo, que se llama la suspensión provisional. Esa intención está ahí. Entonces, en este contexto, pero también en un contexto en donde, como ya lo explicaba muy bien Hugo, hay un paquete de leyes que reconocen derechos humanos, hay un paquete de leyes que reconocen los derechos indígenas, y todavía por allí podemos encontrar algunos detalles en la Constitución y la ley agraria de lo que es todavía la comunidad y el ejido. Me parece que tendríamos que combinar, como bien lo decía Hugo, este conjunto de leyes para proteger el territorio. Pero antes de que eso pueda pasar, antes de que podamos recurrir a cualquier proceso legal, me parece que es fundamental que miremos un poquito hacia abajo, que miremos un poco a la comunidad, que miremos un poco allá donde finalmente se hace la resistencia, allá en el pueblo, allá en la agencia municipal, allá en la comunidad, allá en el ejido. Es importante, y me parece que ninguna acción legal va a tener una contundencia si tenemos una comunidad que no está organizada, si tenemos una comunidad que está dividida, si tenemos una comunidad que ya no hace asamblea, si tenemos una comunidad que ya no tiene autoridad comunitaria. No va a prosperar una acción legal como quisiéramos. Claro, los abogados van a hacer su trabajo y van a hacer su esfuerzo, pero fundamentalmente me parece que tenemos que mirar allá abajo. Y eso es el acto de resistencia. Reconstituir la asamblea, el sistema de cargos, las autoridades comunitarias, y evitar esa división interna que puede darse, porque justo ahí las empresas, los proyectos ponen el dedo en la llaga. Si hay una comunidad que ya no tiene asamblea, es cancha abierta para los proyectos mineros, hidráulicos, Comisión Federal de Electricidad y demás. Es una condición favorable a ellos. Entonces, a mí me parece que es fundamental entonces que tengamos una comunidad organizada. Y esto yo creo que nos toca a todas y a todos trabajar por ello. La otra es el tema de la información. Celebro que este evento se esté dando con autoridades que yo estoy viendo por ahí, compañeros y compañeras que están en procesos de resistencia. Se están movilizando con sus propios mecanismos, con sus propios recursos, con sus propias estrategias, pero lo están haciendo de manera informada. Y qué bueno que se dan este tipo de eventos, porque la información moviliza. Cuando una comunidad sabe que hay una concesión minera en su territorio, la superficie que abarca, los impactos que va a tener una empresa, y está organizada, esa comunidad se empieza a movilizar. Y me parece que ese es un acto preventivo, informarse. Claro que en este gobierno en el que estamos es difícil que la información te llegue a la comunidad, hay que buscar los medios.
Hay investigadores, hay gente, hay organizaciones que te pueden aportar esa información, y eso me parece a mí fundamental antes de iniciar cualquier acción. Y me parece también que es importante, como una medida preventiva, que se constituya una instancia para la defensa del territorio. Lo han hecho comunidades en Oaxaca, en Capulalpan de Méndez, lo han hecho comunidades en Magdalena Teutipac, lo están haciendo ahora comunidades en la región Chontal de Oaxaca. Esta figura de los comités o las instancias comunitarias para defender el territorio, porque muchas veces justo son a las autoridades a quienes cooptan los intereses económicos, y entonces pensar en esa instancia me parece que es fundamental. Hay que hacerlo, es necesario hacerlo, porque la defensa del territorio pues es de todos y todas. Quise reflexionar un poco esto porque son condiciones previas que se deben dar en una comunidad para iniciar cualquier acción, por más chiquita que sea o por más enorme que sea. El diálogo es fundamental, me parece, estos tres elementos. Y me quedo reflexionando con lo que plantea Hugo. La vía legal, decía Hugo, ya pareciera que está agotada, pero está el campo de los derechos humanos y los derechos indígenas. Yo diría, hagamos combinemos. ¿Habrá una posibilidad si combinamos ambas reglamentaciones para hacer algo? Yo creo que sí. Si por un lado tenemos un artículo 2 que reconoce medianamente a pueblos y a comunidades indígenas y a un sistema de reglas comunitarias, a ese sistema normativo como se llama en Oaxaca, hay que retomarlo, hay que usar todavía esa posibilidad de crear normas comunitarias justo para defender el territorio. Si en el ámbito internacional tenemos un convenio 169 que reconoce al pueblo indígena, que reconoce al territorio más allá de la tierra, que reconoce el derecho preferente de los pueblos y comunidades indígenas al uso de sus recursos, si reconoce la relación espiritual que los pueblos tienen con sus territorios, si reconoce la espiritualidad comunitaria, ¿podremos usar estas herramientas para defender el territorio? Si todavía aún revisamos la Constitución y en el artículo 27 se reconoce todavía la personalidad jurídica de los ejidos y de las comunidades agrarias, y reconoce como máximo órgano de toma de decisión a la asamblea, y reconoce a los comuneros, a los comisariados de bienes comunales y a los comisariados de bienes ejidales como la instancia que ejecuta los acuerdos de la asamblea, ¿podemos con ello hacer una defensa? Yo creo que sí. Y en este sentido, a mí me parece de fundamental importancia algunas herramientas que ya se están realizando en algunas comunidades. ¿A qué me refiero? Y quiero compartirlo porque esto lo han vivido ya algunas comunidades. Se está debatiendo por ahí la declaración de territorios libres de minería o de cualquier proyecto que afecta al territorio. Hay un debate en varias organizaciones, en varias comunidades. Cuando esto se estaba discutiendo en una comunidad indígena del Valle que se llama Magdalena Teutipac, el Consejo de Ancianos, las autoridades dijeron, lo vamos a hacer. Ya sabemos que hay un convenio 169, que existimos como comunidad, que hay varios derechos que nos reconocen al territorio. Declaremos nuestro territorio, pero no libre de minería, sino prohibido para la minería y cualquier proyecto que nos afecte. Lo dijeron, bueno, hagámoslo. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Hay para mí dos vías que podemos empujar, dependiendo un poco también de la legislación en los estados. Por ejemplo, tenemos una primera vía que es finalmente una vía administrativa. Usemos las declaraciones, las sesiones solemnes de cabildo. En el caso de Oaxaca, la ley orgánica municipal reconoce esta sesión solemne de cabildo, reuniones especiales con carácter de mucha importancia,
en su ley orgánica municipal. Y entonces, en el caso de Magdalena Teitipac y en el caso también de Capulalpan de Méndez, declararon su territorio prohibido para la minería en una sesión solemne de cabildo. Es decir, se reúnen las autoridades, el ayuntamiento completo, presidente, los regidores, las autoridades administrativas, las autoridades tradicionales, en sesión pública. Hay testigos de honor presenciales ahí, o testigos de la resistencia, le llamo yo, ¿no?, de otras autoridades, de otras comunidades que también están buscando alternativas para defender su territorio. Y lo han hecho así. Quizás esto es un acto, por un lado, administrativo, porque es de carácter municipal, lo hace el ayuntamiento, pero también es un acto jurídico, porque lo está estableciendo, esta figura de la acción solemne lo está estableciendo una ley orgánica municipal. Y además es un acto político, porque la comunidad se compromete a defender su territorio, lo hace públicamente, y además le manda un mensaje a los interesados en meterse a despojar el territorio. Entonces me parece que eso es fundamental. Esa es una experiencia que se está haciendo en comunidades como Capulalpan, ya les decía, como Magdalena Teitipac, incluso con un ayuntamiento en la costa de San Pedro de Coatepec, frente a un proyecto hidráulico, lo han hecho. Entonces, es una experiencia que quiero compartirles y hay que revisarlo más a detalle, la legislación de sus municipios, de sus comunidades. Esa es una manera. Esa declaración de territorio prohibido también para la minería se puede hacer desde el punto de vista agrario. Todavía, yo decía, existe afortunadamente la comunidad agraria y elegido constitucionalmente. Existe el Comisariado de Bienes Comunales y el Comisariado de Bienes Ejidales. Todavía están esas instancias ahí. Y todavía hay comunidades que tienen su asamblea. Entonces, ¿por qué no se hacen declaraciones de territorios prohibidos para la minería y otros proyectos que afectan el desarrollo, tomando en cuenta esas asambleas? Hay que hacerlo, me parece que eso es muy fundamental. También están los acuerdos comunitarios. Puede haber lugar que no tenga reconocida la calidad de comunidad o la calidad de ejido, pero puede en el ámbito administrativo ser una agencia de policía, ser una agencia municipal, ser un núcleo rural, y que en asamblea quieran declararse también como territorio prohibido para este tipo de proyectos. Creo que hay que echar mano de estos artículos constitucionales que ya planteaba Hugo para declararse territorio prohibido para la minería. Hay que intentarlo. En el caso de las asambleas agrarias, una vez que se decrete en asamblea territorio prohibido para la minería, uno de los procedimientos es llevar esa acta para que se registre en el Registro Agrario Nacional y pueda empezar a surtir efectos contra terceros. Es una manera de cómo hacerla. Me parece que hay que ser creativos. Hay que buscar la manera de utilizar esta legislación, porque frente al riesgo de nuestro territorio, lo peor es no hacer nada, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy importante y quise comentarlo aquí. Y la otra figura también, la otra cosa que se pueden hacer es justamente los estatutos comunales o los reglamentos internos. Todavía en la ley agraria hay un artículo ahí que es el 23, me parece que es el 23, fracción primera, segunda, que hace referencia a que las asambleas, los ejidos y las comunidades pueden elaborar su estatuto comunal o su reglamento interno. O si ya lo consideran que está rebasado, está caduco o ya no le funciona, lo pueden volver a realizar, lo pueden actualizar. Y esa es otra manera de cómo se pueden hacer herramientas preventivas y de qué manera también estas declaraciones de las que estoy hablando pueden verse reflejadas en un apartado del estatuto comunal. Y en el caso de Magdalena Teitipac lo han hecho. Este contenido de la declaración que hicieron en la sesión solemne lo pasaron al estatuto comunal y se convirtió en una regla, en una norma comunitaria. Están en un proceso de debatir en asamblea
esta determinación, pero pueden usarse en los estatutos comunales ahora reglas que ayudan a proteger el territorio. De una forma me parece que es el tema del agua es otra de las cuestiones también que salta mucho en nuestras comunidades. Cómo proteger los ojos de agua, cómo proteger los lugares sagrados, porque muchas veces estos ojos de agua son un punto importante de reverencia de la comunidad para pedir la lluvia. Y una manera de protegerlos es justo el estatuto comunal. Y las reglas las hace la gente. Las reglas las hace la asamblea, no las hace el abogado, no lo hace la procuraduría grande. La tiene que hacer la asamblea, la comunidad, en un debate abierto y en un debate informado. Me parece que el estatuto comunal da también para eso. Otro apartado del estatuto comunal me parece de fundamental importancia es el del papel de la mujer en el ejercicio de sus derechos. Cuando uno empieza a revisar los movimientos en defensa del territorio, son las compañeras las que hacen la acción principal. Magdalena Tequipá, que es un ejemplo de ellas. Pero cuando empieza a revisar los padrones de comuneros, no aparecen las compañeras, todos son varones. Y en ese sentido, me parece de fundamental importancia que se debata también el reconocimiento del ejercicio de los derechos de las mujeres como una estrategia para defender el territorio. Porque seas ejidatario, seas comunera o no, han defendido la tierra y vivimos en un territorio. Y entonces eso se me hace fundamental que se empiece a discutir también en las asambleas y en este proceso de elaboración del estatuto comunal. Quisiera ir cerrando con algunas recomendaciones que me parecen fundamentales. Yo creo que es importante que generemos en el nivel de las comunidades, en las colonias, en los lugares donde estamos trabajando por la defensa del territorio, como un mandato importante, que defendamos la naturaleza como tal. Tiene que haber una concientización de esta defensa, independientemente del régimen de tierra que tengamos. Eso para mí es fundamental. Ya decía, hacer o actualizar los estatutos comunales es de fundamental importancia. Todavía la asamblea tiene esa facultad para hacerlo. Yo no sé hasta cuándo, ¿no? Pero todavía me parece que está. Otra más, esto de las declaraciones de territorios prohibidos para la vivienda, hay que hacerlo desde el ámbito administrativo, desde el ámbito comunitario, desde el ámbito agrario. Hay que echar mano de esas herramientas. Una más me parece de fundamental importancia, hay que actualizar el padrón de comuneros y comuneras. Todavía hay ejidos y comunidades y lo pueden hacer, salvo aquellas que ya adquirieron dominio pleno. Pero las demás me parece que tienen una posibilidad todavía de actualizar esos padrones de comuneros. Pero no solamente de actualizar por actualizarlo, sino eso tiene que ir aparejado a una concientización de los futuros comuneros o comuneras, de los futuros ejidatarios, porque en su responsabilidad va a estar la defensa del territorio, desde el punto de vista jurídico, pero también en los hechos. Y me parece que eso es de fundamental importancia, esa actualización de los padrones, porque cada día uno empieza a ver que ya son menos los comuneros y las comuneras. Cada día los padrones se están estancando. Una más me parece también de fundamental importancia es que no dejemos a nuestras autoridades. No los dejemos solos porque están tentados permanentemente a aceptar proyectos como las que se han venido discutiendo aquí. Son los primeros a ser, uno, convencidos, dos, obligados, tres, amenazados, y si no tienen el respaldo de una asamblea, de los comuneros, de la gente de la comunidad, eso puede ser mucho más riesgoso. Entonces, de fundamental importancia estarlos acompañando, pero además de jalarles, de llamar la atención cuando se requiera, porque ese es el papel de una asamblea, ese es el papel
ejidatario, de un comunero que va a una asamblea de fundamental importancia. Hay que fortalecer, decía yo, la coordinación entre autoridades agrarias y entre autoridades administrativas, entre autoridades tradicionales, porque eso cada día se está perdiendo. En una comunidad donde están distanciados el comisariado por un lado, el agente municipal por otro lado, el presidente municipal por... Eso no ayuda a la defensa del territorio. Me parece que eso es fundamental, que hagamos ese ejercicio y se le meta el esfuerzo a eso. Y también yo digo que el territorio se vive, el territorio se siente. No es lo mismo cuando se recorren mojonera tras mojonera, límite tras límite de un territorio comunal. Y a veces hemos perdido esa costumbre en nuestras comunidades. Todavía se hace el brecheo, todavía se recorre, pero lo están haciendo cada día los más grandes, los abuelos. Soy de la opinión que hagamos una campaña por recorrer con los jóvenes, con las nuevas generaciones, con los futuros comuneros o comuneras, mojonera tras mojonera, para que sientan lo que es recorrer el territorio, para que vivan el territorio, para que vivan la comunidad y para que se valore también en este esfuerzo de coordinación. Es una cosa que está en nuestro control, lo podemos hacer, basta que convoquemos, ¿no? Y que fijemos una fecha y hagamos un recorrido y celebremos el recorrido del territorio, porque la defensa parte justo de ahí. Y una más como para cerrar esta intervención: no otorguemos dominio pleno, no al FANAR, efectivamente, porque el FANAR busca la privatización de la tierra, busca otorgar dominio pleno, y esa reforma que está estancada ahí está pretendiendo agilizar eso bajo el argumento de que va a dar certeza jurídica a la tierra. Eso es mentira, porque la certeza jurídica es para la empresa, porque le genera las condiciones legales, un piso legal para que pueda después entrar, y eso lo estamos viendo en varias comunidades ya, donde hay un proceso minero, por ejemplo, ¿no? Entonces, no otorguemos dominio pleno. Todavía tiene la facultad la Asamblea de decir no al dominio pleno, como lo ha hecho Paso de la Reina. Eso es para mí fundamental. Con esto quiero pues agradecer su paciencia y muchas gracias de nuevo por la invitación.